Entonces, para empezar, en el instituto llevamos 11 años tratando pacientes pediátricos. En febrero de este año cumplimos o llegamos al paciente número 1500 en general. Obviamente la mayoría de nuestros pacientes son neuro, pero también hacemos SBRT, sobre todo de próstata y pulmón. Entonces, para empezar a hablar de CyberKnife y niños, que no nos gusta, normalmente la palabra niño e hipofraccionamiento no nos gusta en la misma frase, ni niño y radioterapia nos gusta demasiado, pero vamos a empezar con algo un poquito más ameno, que es esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los bebés en las pinturas del medioevo, en las pinturas de la época medieval, son tan feos? Entonces tienen la cabeza chiquita, el cuerpo es largo, tienen entradas como que necesitan auxilio de un dermatólogo, varias cosas. Lo que sucede es que en la visión teocéntrica de la Edad Media, el único bebé que existía era Jesús. Entonces, como Él es perfecto y en la visión del mundo, en ese momento, un niño no es un niño, sino un adulto que le falta obtener algunas cualidades, básicamente, este bebé no es un bebé, sino que es un hombre chiquito, es un homúnculo. Afortunadamente, llegó el Renacimiento, dejamos esa visión teocéntrica un poquito del mundo, empezamos a pensar en el hombre como individuo, más allá de la religión, y afortunadamente dejaron de ser los bebés tan feos, sino que ya son bebés, ya se sabe que una cosa es un humano adulto, otra cosa es un bebé, y paulatinamente va avanzando y ya después también están las mujeres y otras cosas así, pero faltan muchos siglos. Entonces, las principales diferencias, el cáncer pediátrico no es común, o sea, 2 a 5% de los casos de cáncer son pediátricos. Aún así, si sumamos los potenciales años de vida perdidos por cáncer pediátrico, estaría en cuarto lugar después de pulmón, mama y colorectal. Entonces, infrecuente en estadística, importante en cuanto a número de años perdidos de vida. Las enfermedades son diferentes. Hay enfermedades, pues, tan simple como que la primera es leucemia, y en nosotros normalmente las primordiales son tumores sólidos en los adultos. Los pacientes se curan más, a pesar pues del médico tratante, los pacientes se curan y por lo tanto viven más tiempo y tenemos más tiempo de ver los efectos negativos que puede tener nuestra terapia, nuestra radioterapia. Aquí sí que estamos obsesionados con la toxicidad. Las técnicas de radioterapia que tienen gran evidencia ya, sobre todo post pandemia en adultos, que todo lo que es hipofraccionamiento despegó, en los niños todavía están ahí. En los niños realmente estamos varios años más atrás, o si no solamente saltamos a protones. Ahí en el punto intermedio de la actualidad hay un pequeño bache. Lo otro, son muy poquitos, necesitan recursos adicionales, tienen tiempos de anestesia y necesitan más tiempo de planeación, más tiempo de limitación y más tiempo para preparar al niño, llevar al niño a la sala, pues no, mejor dicho, con enzimoterapia, ponerle la anestesia, pues intentando humanizar un poco las cosas. Entonces, la Agencia Internacional de Energía Atómica también se pregunta, pues, ¿cómo están tratando los niños en el mundo, en los servicios de radioterapia que están haciendo? Entonces, en este estudio, básicamente, mandaron una encuesta a 189 centros de todo el mundo, 42 países diferentes, y 8 de estos centros eran considerados de ingresos intermedios o bajos. Dentro de los centros de recursos intermedios estaban 2 centros en Brasil y un centro en Cuba. Entonces, bueno, eso es el intermedio. El bajo era Indonesia, Mongolia y Mumbai, está en India. ¿Qué encontraron? Los resultados en los países con recursos intermedios o bajos son inferiores, son subóptimos, incluso en términos de supervivencia.
El tratamiento dado con intención de curar una vez el paciente ya nos llega al servicio de radioterapia es un 82% en un país desarrollado versus un 53% en un país que no es de este grupo de alto desarrollo económico. ¿Por qué? Por los tiempos que se demora en la remisión, en el diagnóstico. Normalmente cuando ya llegan al servicio a ver a un oncólogo radioterápico, ya la enfermedad está avanzada y se ha perdido la ventana curativa. Incluso dentro del mismo país encontraron grandes diferencias de la tecnología disponible y los recursos disponibles para tratar a estos pacientes, y eso pues es una realidad que tenemos. Hay centros que tienen hemato-oncólogo pediatra y oncólogo pediatra, hay otros que no hay ninguno, ¿cierto? Entonces, al no tener disponibilidad de recursos específicos, tener problemas en la remisión y todo lo demás, hace que los resultados, los desenlaces oncológicos sean peores. Entonces, esta tabla básicamente lo que nos muestra es que de los pacientes nuevos pediátricos en el mundo que se le van a ser diagnosticados con cáncer, un 18.4% están en los países con altos ingresos, con mayor posibilidad de curación, y en los países menos desarrollados 81.6%. Igual se ve en la mortalidad en los países desarrollados es más o menos de un 6.7%, y la mortalidad, el porcentaje de muertes totales que corresponde a los países de ingresos intermedios o bajos es el 93%. Básicamente es 80% de los niños con cáncer se curan en los pacientes, en los países con altos ingresos, pero no solo los niños en cáncer, sino los niños en general, 90% de los niños no viven en estos países. Casi todos esos países ya se está invirtiendo su pirámide poblacional, entonces esta posibilidad de 80% de curación está quedando lejos de bastantes pacientes. Entonces, papel del CyberKnife en pacientes pediátricos. No es algo nuevo, digamos que hace tiempo se está haciendo, solamente que a veces en la radioterapia hacemos las cosas como por nuestro ladito y no somos tan buenos comunicadores. Las lesiones vasculares en sistema nervioso central es la entidad más taquillera tanto para los sistemas de marco como los que no tienen marco, pero digamos que el CyberKnife tiene una ventaja significativa para la población pediátrica y es la no necesidad de marco, porque digamos que hay niños de 7, 8 años que de pronto no necesitan anestesia y se quedan juiciosos, pero colocarles el marco tal vez pueda hacer eso más difícil, y el cráneo de los niños tal vez no está tan bien desarrollado y puede ser un poquito más traumático todo el proceso. Entonces digamos que ese es un atractivo que tiene el CyberKnife y otros sistemas sin marco con respecto a los que tienen marco. Hay reportes de casos hipofraccionados, hay algunos normofraccionados, pero en su mayoría son pacientes hipofraccionados. La mayor cantidad de pacientes reportados son lesiones intracraneales, como les dije, las malformaciones arteriovenosas son las más comunes, pero también extracraneales. Este año salió un metaanálisis de metástasis de sarcoma de Ewing y osteosarcomas tratados con radiocirugía, y se encontró que por cada 10 Gray en el BED que se lograba escalar esas metástasis de esos tumores que sabemos que son resistentes en niños y en adultos jóvenes, se lograba más o menos un 5% más de control local al siguiente año. Entonces, también el concepto de enfermedad oligometastásica en niños y tratamientos ablativos en pacientes pediátricos con enfermedad metastásica es algo que tenemos que empezar a plantearnos. Casi no hay evidencia y no es un problema solo de nosotros, sino a nivel mundial no tenemos casi evidencia. Entonces, ya sí me voy a meter de lleno a sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes que hemos tratado de pediatría en el instituto son pacientes de sistema nervioso central. Solamente hemos tratado, solo un 4% de nuestros pacientes han sido de CBRT. Los tumores cerebrales en los niños se comportan peor que en los adultos.
es bastante agresivo. Solo en Estados Unidos este año se van a diagnosticar más o menos 5.000 casos nuevos y aproximadamente 2/3 de los niños con este diagnóstico tienen riesgo de efectos secundarios a largo plazo. ¿Por qué? Pues ubicación, tratamiento y la edad de presentación. El terror de los oncólogos radioterápicos, irradiar un niño en desarrollo. Sabemos que entre más pequeño es el niño, la caída está directamente relacionada con el índice de coeficiente intelectual, pero ahí quiero anotarles que no solamente es la edad del niño, sino el volumen que recibe una dosis entre 40 y 60 Gray. Entonces, tal vez no es solamente una cosa de si hipofracciono o no hipofracciono, o si protones o fotones, sino la mejor conformación disponible con la tecnología disponible. Los alemanes tampoco saben qué pasa con el CyberKnife, y ellos pues tienen iones, tienen protones y tienen CyberKnife. Entonces, dicen, es un tratamiento plenamente reconocido en adultos, lo estamos usando en niños, pero realmente no tenemos una estadística de cómo le va a los niños y queremos saber. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de este estudio? Es un estudio retrospectivo y prospectivo, o sea, van a tomar todos los datos de los pacientes que hayan tratado con CyberKnife pediátricos y van a hacer un seguimiento, un reclutamiento durante 5 años de todos los pacientes que vayan a ser tratados con CyberKnife y un seguimiento de 10 años para ver qué pasa. ¿Qué quieren saber? ¿Es un tratamiento seguro y eficaz? ¿Hay estabilidad de las lesiones vasculares benignas a los 5 años? ¿Cómo es el control tumoral a 1 y 2 años? Y toxicidad de efectos secundarios. Entonces, murió. Estos son los centros de Alemania que van a participar. Son 10 centros más un centro donde se va a centralizar toda la información. Todos los pacientes menores o de 18 o menos años deben tener confirmación de una patología intracraneal, ya sea por resonancia con TAC. Debe pasar por una junta que diga que es pertinente el uso de CyberKnife, tener disponibilidad del plan y obviamente el consentimiento de los padres y en los casos que sean pertinentes, pues del paciente. Entonces ya sí, a lo que vinimos, la experiencia del instituto. Es una experiencia muy linda, no he podido participar en muchos años de ella, pero viendo los datos es emocionante verla. El primer paciente se trató en noviembre de 2012, o sea, ya vamos para 12 años de tratar el primer paciente pediátrico en noviembre de este año. Tenía 9.4 años, diagnóstico de craniofaringioma. En total hemos tratado 14 craniofaringiomas, todos fueron 25 en 5 y todos con intención curativa. Son 67 pacientes en total y la edad promedio es 11.9 años, que uno se imagina, bueno, son niños, pero todos tienen 11.9 años. Diagnósticos, la superestrella del CyberKnife en pediatría, las malformaciones arteriovenosas han sido 29 pacientes, seguidos por craniofaringiomas, 14 pacientes, y uno pues bastante inusual, que son los amartomas hipotalámicos, que son 1 por cada 50.000 a 100.000 habitantes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar 5 niños con este diagnóstico. Entonces, por edades, la mayoría de los pacientes que hemos tratado están entre los 14 y los 18 años. El paciente más pequeño que hemos tratado fue una bebé de 2.2 años con un tumor neuroectodérmico primitivo. Por género, más niños que niñas. Tipos de tratamiento, 61.91 de nuestros pacientes, de los pacientes que tratamos, son con intención curativa. Y en cuanto, 61 pacientes de los 67 pacientes fueron tratados con intención curativa y 6 de los pacientes paliativa. Este 91% de pacientes con intención curativa pues va más de la mano de un país con altos ingresos, claro, porque no muchos países de bajos ingresos van a tener un CyberKnife y eso vuelve a apuntar a las grandes diferencias que hay incluso dentro del mismo país. Reirradiaciones, uno pensaría que muchísimas de las reirradiaciones van a CyberKnife, pero no, solamente 7 de nuestros pacientes eran reirradiaciones.
Anestesia. La anestesia, 69% de los pacientes no necesitaron anestesia. Principal factor para tener que usar anestesia, pues la obvia, niños muy pequeños. Evidentemente el grupo que sí requirió anestesia tenía una media edad de 7.7 años, mientras que el que no requirió anestesia era de 13 años. Pero no solamente la edad, porque hay niños de la misma edad que pueden ser tratados con o sin anestesia. Depende también las secuelas de su enfermedad de base, si tiene o no convulsiones, si entiende las instrucciones, y hay pacientes que entienden, son juiciosos, pero simplemente la exposición a tratamientos hacen que les den crisis de pánico y estén ansiosos, y pues no tenemos terapeutas pediátricos en casi ninguna parte para hacer este acompañamiento. Entonces, no solo la edad, sino las características propias del paciente. Entonces, ya para hablar de cada una, las malformaciones arteriovenosas, 29 pacientes, la medida de 13.1 años, máximo 17.3 años, el más chiquito 5.3 años, obviamente fue bajo anestesia. La dosis media es 20 Gray, máxima de 20, mínimo de 16. Todos los pacientes fueron tratados con monofracción, los que son de sistema nervioso central. Los que no fueron tratados en monofracción era porque eran malformaciones intramedulares. Cubrimiento promedio del 96% y el volumen máximo es de ha sido de un 17.3 cc versus 5.3 de mínimo. Ahí. Entonces, este es el caso de un niño. Este niño cuando lo tratamos tenía 11 años, se le dio una monofracción de 20 Gray, ya lleva 5 años de seguimiento, no tiene ningún tipo pues de morbilidad secundaria al tratamiento, y en las malformaciones hay que tener presente que no solamente es el volumen y la dosis, sino el volumen, la dosis, el diámetro, la ubicación y el flujo propio de cada lesión. Entonces es diferente un paciente que nos llega de nuevo, que no es posible hacerle ni cirugía, ni embolización, ni absolutamente nada, a un paciente que ya tenemos disminución de ese flujo y un poco de control, que nos llega ya después de embolización y de cirugía. Esa también es una cosa que puede modificar nuestros resultados. Craneofaringiomas, 14 pacientes, 10.9 años, la más pequeña 5.9 años, que ahorita les voy a mostrar el caso de ella. Dosis máxima 30 Gray, dosis mínima 20 Gray, casi todos los pacientes, todos los pacientes fueron en 5 fracciones, un volumen medio de 22 cc con un máximo de 78.8, escandaloso, y 1.9. Entonces, esta es la paciente. Esta paciente, como les conté, era una niña súper juiciosa, pero le daba muchísima ansiedad. Entonces, cualquier procedimiento en ella tenía que ser bajo anestesia. No le gustaba quedarse sola ni en el tomógrafo ni en el resonador. Si ven, realmente lo que nos preocupaba en esta paciente es que la parte sólida de la lesión estaba muy próxima a la vía visual, y esa fue, digamos, la principal indicación para enviarla a CyberKnife. Pero si ven aquí, esta cavidad de aquí es un quiste gigante que ya está drenado, o sea, aquí ya le habíamos sacado 20 cc al quiste. Entonces, esta niña teníamos las siguientes opciones: tratarla con su quiste gigante más su ventriculomegalia, todo. Entonces, pues, hay que hacer un ITV. Que los anestesiólogos todos los días nos dejaran ir al tomógrafo, drenarle el quiste, tomar un TAC y volverla a subir al Cyber. Era nuestra preferida, pero no fue viable, solamente nos dejaron hacerlo 2 veces. Y finalmente la solución o la mejor opción que encontramos fue hacer una simulación drenando, midiendo el drenaje. Previo al inicio se hizo el cálculo y previo al inicio se hizo un TAC, se verificó la coincidencia de los volúmenes, y ya los siguientes días se iba cuantificando la niña tenía sus reservorios de malla y se iba cuantificando cuánto líquido se iba sacando, y a la mitad del tratamiento se hizo otro TAC. Y los amartomas, esta es una experiencia pues
muy significativa de los amartomas. Digamos que el estudio del doctor Regis, que es el que marcó la pauta de la utilidad de los amartomas en los niños, eran creo que inicialmente 4 casos, nosotros llevamos 5 y próximamente se va a publicar esta experiencia. Hay pacientes, más o menos la dosis que se ha dado media es de 18 Gray, la gran mayoría estaba en torno a esto. Este que recibió 25 Gray fue necesario fraccionarlo, todos los otros entre 16, 17 y 2 de 18 Gray. Estos niños tienen una característica. Este paciente es un paciente de Venezuela, ya en este momento tiene 10 años. Ellos vinieron exclusivamente buscando este tratamiento porque el chico ya tenía una epilepsia refractaria. Normalmente la presentación de esta enfermedad es alrededor de los 4 o 5 años, empieza el niño con unas crisis gelásticas. Gelásticas es del griego gelásticos, que es literalmente risa, que es una risa explosiva, incómoda, no voluntaria, que dura más o menos unos 45 segundos y el niño para. Si se vieron Joker, más o menos como el Guasón, pero estos no son villanos de Batman. Después va evolucionando y los niños empiezan con drop attacks, a caerse, a perder el tono, y posteriormente crisis tónico-clónicas refractarias. Refractarias es que cuando íbamos a tratar a este niño, la mamá nos mandaba videos todos los días y tenía levetiracetam, fenobarbital, oxcarbazepina, de todo. O sea, tenía 5 medicamentos montados a tope y seguía convulsionando más o menos 7, 8 veces al día. Terror. El niño, además de estar convulsionando, su patología de base hizo que perdiera habilidades sociales ya adquiridas, que se volviera más desafiante y disminuciona su tolerancia de la frustración. Entonces, afortunadamente tenemos un excelente grupo de anestesia de neuroanestesia para el manejo pues de este niño, porque teníamos bastante susto de que empezara crisis en la mitad del tratamiento. Nos fue muy bien, se hizo la monofracción y en su control 3 meses después ya tenía 3 de sus 5 medicamentos y estaba mejor, ya solamente eran unas 3, 4 crisis al día, un poco más cortas, que antes estábamos que lo metíamos a UCI a dormirlo. Lamentablemente lo que nos pasa con muchos de estos niños es que bueno, él era de Venezuela, vino, se trató y ya no sabremos qué pasará con él probablemente. Conclusiones, los niños se curan y viven mucho, entonces usemos la mejor técnica disponible que tengamos. Hay que tener juntas, protocolos y tenemos que hacer un apoyo, diría, por lo menos a nivel nacional, tener claro qué hacer con estos niños, porque dependiendo si el grupo que lo está tratando es más CIOP o no, le gusta más la escuela americana o la europea y demás, van a variar mucho. Entonces, informarnos bien quién es el grupo tratante de nuestro paciente, estar dentro de un grupo multidisciplinario. El CyberKnife es una alternativa y aunque hace décadas se está utilizando, hay poca información disponible. Aún así, hay varias patologías que podrían beneficiarse de esos niños y es como una discusión que se puede tener. Si realmente el problema en sistema nervioso central es la dosis y volumen al tejido sano, la precisión y la conformidad está, por ejemplo, la precisión y la conformidad que da los protones o un CyberKnife. Pero digamos que los protones, a pesar de las características inherentes de la partícula, todavía están muy temprano en sus métodos de seguimiento de imagen y en realmente medir dónde está el efecto, y pues por eso hemos visto casos de radionecrosis en relación al BET, ni siquiera a la dosis máxima. El Instituto Neurológico tiene una larga trayectoria, pues una gran experiencia en tratamiento de niños y otras patologías con radiocirugía, y nuestra mayor limitación es el seguimiento de estos pacientes, tanto para nosotros como para todos los servicios. Creo que de base, no obligatorio, pero sería pertinente para disminuir un poco este terror a la toxicidad de la radiación,
que nuestros pacientes pediátricos, si son tan poquitos, tuvieran por lo menos una evaluación neuropsicológica de base y un seguimiento a lo largo de los años para decir, bueno, si es tan horrorosa o puedo ofrecerle un tratamiento sin tanto terror a, no sé, 100 tratamientos de quimio para trazar la radio, pero sí, eso se hizo pensando en la radio de hace décadas. Hay que ver cómo podemos mejorar o optimizar las opciones para estos niños, pero lo primero es tener información y medirla. Y ya, muchísimas gracias.